Dicen que el corazón humano es un animal salvaje, pero nadie advierte que, a veces, ese animal corre en dirección al abismo sin darse cuenta, porque hay un tipo de amor que no es amor, sino hambre, un vacío que busca llenarse con la presencia de alguien que nunca tuvo intención de quedarse. Imagínate observando una escena a cámara lenta. Una persona que se inclina, que da, que insiste, que suplica con gestos disfrazados de romanticismo, mientras la otra, impasible, apenas gira la cabeza. Esa danza desigual es una de las tragedias psicológicas más comunes, pero también de las más silenciosas. Enamorarse de alguien que no te quiere no es casualidad. Es una herida antigua buscando repetirse. La psicología moderna describe este patrón como vínculo ansioso de apego. Una programación emocional que se forma en la infancia y se repite en la vida adulta con la precisión de un destino trágico. Investigaciones de la Universidad de Minnesota demuestran que quienes crecieron recibiendo afecto inconsistente, a veces calor, a veces frialdad, desarrollan una sensibilidad extrema al rechazo y una atracción poderosa hacia relaciones desequilibradas. El cerebro confunde incertidumbre con pasión, confunde distancia con desafío, confunde migajas con amor. Y es así como cientos de miles de personas se aferran a quien no las quiere, no porque esa persona sea especial, sino porque su indiferencia activa heridas que nunca fueron atendidas. Pero hay algo aún más inquietante. Este tipo de fijación amorosa estimula en el cerebro los mismos circuitos que se activan durante la abstinencia en adicciones. La dopamina sube con cada mínima migaja de atención y luego cae en picada cuando la otra persona vuelve a ignorar. Es una montaña rusa química, una trampa neuronal. No se persigue a la persona, se persigue la recompensa intermitente. Como dijo Freud, repetimos aquello que no resolvemos. Y Jung añadió que lo que no haces consciente te domina como destino. Enamorarse de quien no te quiere no es un error, es un síntoma. Las tradiciones antiguas también hablaban de esta sed emocional disfrazada de amor. En los textos budistas se describe como apego al espejismo, el deseo que se aferra no al ser real, sino a una proyección creada por la mente. En la mitología griega, Eco se enamora obsesivamente de Narciso, no porque lo ame, sino porque no sabe amarse a sí misma. Su voz se fragmenta buscando ser oída por quien nunca escucha. En la tradición cristana primitiva, este tipo de amor se llama idolatría emocional, entregar tu valor a alguien que no tiene intención de cuidarlo. Todas estas historias apuntan al mismo núcleo oscuro. No se ama al otro, se ama a la posible cura para una herida interna. Las señales de este patrón son cinematográficas, dolorosamente reconocibles. La persona que espera mensajes que nunca llegan, que inventa excusas para justificar la indiferencia, que interpreta silencio como misterio y distancia como seducción. La que se pregunta qué hizo mal, la que intenta mejorar, pulirse, transformarse, convencida de que si se vuelve perfecta, finalmente será elegida. Lo que no ve es que está luchando por un lugar en la vida de alguien que ni siquiera está luchando por conservar su propia alma. La ilusión de futuro se convierte en prisión. Y cada día que pasa sin ser correspondida, la persona se convence aún más de que ese amor imposible es la única posibilidad. Pero esta dinámica no existe solo en el individuo, es un fenómeno colectivo. En sociedades que glorifican la conquista, el drama y la escasez emocional, enamorarse de quien no te quiere se vuelve casi un rito cultural. Las películas, las canciones, los poemas, todos romantizan la espera eterna, el sacrificio absurdo, la entrega unilateral. Familias enteras refuerzan la narrativa del amor que todo soporta, incluso cuando ese todo incluye abandono, frialdad y falta de reciprocidad. La cultura genera un campo de distorsión donde sufrir por amor se percibe como virtud y desear reciprocidad se considera debilidad. Es un hechizo social que apaga la razón y enciende la herida. Por eso, el protocolo de protección debe ser brutalmente claro. La conciencia tiene que convertirse en un escudo afilado. La primera defensa es reconocer que la falta de reciprocidad no es un desafío, es una respuesta. La segunda es cortar la fantasía antes de que se convierta en dependencia. Y la tercera es la retirada estratégica, alejarse con dignidad, incluso cuando el corazón quiere quedarse, porque quedarse es morir lentamente y retirarse es sobrevivir. El alma sabe que mendigar amor es un acto de autoabandono. Por eso, cuando notas que estás persiguiendo a quien no te quiere, debes activar la única arma que puede salvarte, tu propio límite. Y aquí llega el clímax filosófico. La sombra, esa guardiana silenciosa que observa todos tus movimientos, se acerca y pronuncia su sentencia. No persigues a quien no te quiere, persigues la versión de ti mismo que nunca recibió amor suficiente. Esa frase cae como una campana en un templo vazio, devastadora, irrefutável, porque revela a verdade que o coração tenta esconder. O perseguido nunca foi o outro, sempre foi a cura.
Hay un momento en la vida de quien siempre se enamora del inaccesible que se repite como un déjà vu emocional. Una escena que parece nueva, pero que tiene el mismo guión de siempre. Tú entregas demasiado, la otra persona entrega casi nada, y aún así te quedas. Te quedas esperando una señal, una mirada, un gesto que confirme que esta vez será diferente. Pero nunca lo es. No porque seas insuficiente, sino porque la historia que estás repitiendo no comenzó con esa persona, sino mucho antes. Y ese es el misterio psicológico que casi nadie quiere entender. Cuando te enamoras de alguien que no te quiere, en realidad estás enamorado de la herida que te enseñó a mendigar amor. La psicología del apego explica esta dinámica con precisión quirúrgica. Las personas con apego ansioso no buscan relaciones equilibradas, buscan relaciones familiares, no buscan estabilidad, buscan intensidad emocional. Y no se enamoran de quien las ve, sino de quien provoca en ellas la misma incertidumbre emocional que vivieron en la infancia. Estudios de la Universidad de Columbia muestran que el cerebro, bajo apego ansioso, interpreta la indiferencia como una oportunidad de reparación. El rechazo se siente como un llamado, la distancia como un desafío, el silencio como un enigma. Es una distorsión emocional tan arraigada que la persona confunde dolor con destino, y ahí nace la obsesión. Pero la neurociencia añade algo aún más perturbador. La falta de reciprocidad activa en el cerebro los mismos circuitos vinculados a la motivación compulsiva. El simple hecho de recibir atención escasa, una respuesta tardía, un elogio mínimo, un gesto ambiguo, produce un pico de dopamina mucho más intenso que la atención constante. El amor sano no genera adrenalina. El amor imposible, sí. Por eso tanta gente confunde ansiedad con pasión. Y por eso la indiferencia se vuelve adictiva. La persona siente que debe insistir, probar, convencer, demostrar. No por amor, sino por la desesperación de reparar una herida que lleva años abierta. Es una relación donde el otro se convierte en símbolo, no en ser humano. Las tradiciones antiguas también conocían esta trampa emocional. En la filosofía Vedanta se describe el apego a la sombra, un vínculo que se forma cuando alguien busca luz en un lugar donde nunca la habrá. En la mitología japonesa, el amor no correspondido se representa con espíritus que siguen a personas que no pueden verlos, atrapados entre el deseo de ser amados y la imposibilidad de ser percibidos. En los textos gnósticos, este tipo de amor se llama deseo ciego, entregar el alma a alguien que no tiene la capacidad espiritual de sostenerla. Todas estas narrativas enseñan lo mismo. No se persigue a la persona que te ignora, se persigue el reflejo de una carencia. Los signos narrativos de este patrón son casi cinematográficos. La persona que se enamora de quien no la quiere siempre está atenta a las migajas. Un mensaje que llega después de horas, una respuesta fría que interpreta como interés, una mirada accidental convertida en esperanza. Vive de interpretaciones, justifica ausencias, normaliza silencios, transforma cada acto de indiferencia en poesía trágica. Se convence de que el otro solo está confundido, herido, ocupado, aterrorizado por lo que siente. Pero la verdad es brutal en su simplicidad. Quien quiere, se acerca. Quien no quiere, se aleja. No hay misterio. No hay código oculto. No hay laberinto emocional que resolver. Lo único complicado es aceptar esa verdad. Este patrón, lejos de ser individual, se expande como un fenómeno cultural. Las historias románticas que consumimos glorifican el sufrimiento, el esfuerzo unilateral, el amor imposible. Los héroes que persiguen, las heroínas que esperan, los amantes que insisten aunque todo diga no. Se vende la idea de que amar es resistir, que la conquista es cuestión de insistencia, que la falta de reciprocidad es solo un obstáculo temporal. La sociedad transforma la obsesión en virtud y la negación en señal de pasión profunda. Y quienes cargan heridas antiguas absorben esa narrativa como una profecía que deben cumplir, una profecía que los lleva directo a repetir el mismo dolor una y otra vez. Frente a esta distorsión afectiva, el protocolo de protección debe ser casi un exorcismo emocional. La conciencia tiene que cortar la fantasía en su raíz. El primer paso es observar el patrón. Cada vez que te enamoras, ¿hay reciprocidad o hay lucha? ¿Hay calma o hay ansiedad? ¿Hay elección o hay persecución? El segundo paso es reconocer que amar no es convencer. Amar no es perseguir. Amar no es esperar señales mínimas de alguien que no quiere darte nada. Y el tercero, el más difícil, es la retirada estratégica. No retirarte porque no te quieran, sino porque tú ya no quieres un amor que te arrastre al vacío. Retirarte no es perder, es elegirte. Y así llegamos al clímax filosófico de este capítulo. La sombra, testigo silenciosa de todas tus repeticiones, se acerca y murmura una verdad que no perdona. No te falta amor, te falta memoria. Estás confundiendo la herida con el destino. Esa frase corta como un filo invisible, porque revela que lo que se persigue no es el otro, sino el alivio imposible de un pasado no resuelto. Y cuando la mente comprende eso, algo dentro empieza a romperse y a liberarse.
Hay un instante en el que quien persigue lo imposible empieza a sentir que algo dentro se rompe, aunque por fuera siga sonriendo, insistiendo, esperando. Es ese momento en que la mente comienza a preguntar en silencio, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo intentando? Pero la respuesta no llega, porque el corazón la bloquea. Ese es el núcleo de esta tragedia emocional. La persona no está enamorada del otro, está enamorada de la posibilidad. Y la posibilidad es un espejismo que se alimenta de cada rechazo, de cada ausencia, de cada gesto frío. Para alguien herido, el no es un límite, es un imán. El desinterés del otro se convierte en un misterio a resolver, en un desafío a superar, en una batalla emocional que, paradójicamente, nunca se gana. La psicología del apego explica este fenómeno con claridad brutal. Cuando alguien crece aprendiendo que el amor debe ser conquistado, probado, ganado a pulso, la adultez reproduce esa misma dinámica. El cerebro interpreta el rechazo como un llamado a esforzarse más. Es un vestigio de supervivencia emocional. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que personas con apego ansioso presentan una hiperactivación en el córtex prefrontal cuando alguien las ignora. El cerebro entra en modo solucionar, como si la indiferencia fuera un problema técnico y no una señal emocional. Y mientras más inaccesible es la persona amada, más se enciende el sistema de recompensa. Es un amor que no nace de la conexión, sino del miedo. El miedo a no ser suficiente, a no ser elegido, a no ser visto. La neurobiología también revela algo inquietante. El patrón de enamorarse de quien no te quiere activa en el cerebro los mismos circuitos que se encienden cuando un jugador pierde, pero siente que está a punto de ganar. Esa promesa ilusoria, solo un poco más y lo lograré, mantiene a la persona atrapada en una dinámica desgastante. La incertidumbre se vuelve combustible, la escasez se vuelve adicción, la ausencia se vuelve narrativa. Y cada pequeño gesto del otro, un mensaje tibio, una llamada breve, una mirada ambigua, se convierte en un estallido de dopamina que refuerza el ciclo. Por eso es tan difícil salir. No se está enamorado del otro, sino de la montaña rusa emocional que provoca. Las tradiciones antiguas ya conocían esta trampa disfrazada de amor. En el taoísmo se le llama apego a la puerta cerrada, el deseo que insiste en abrir lo que nunca estuvo destinado a abrirse. En la mitología griega, el mito de Sísifo representa esta misma dinámica, empujar una piedra que siempre caerá, pero seguir empujando porque la mente cree que algún día se quedará arriba. En los textos gnósticos, este tipo de obsesión se llama amor penitente. Amar como quien paga una deuda invisible que nunca termina de saldarse. Todas estas imágenes coinciden en un punto. Perseguir a alguien que no te quiere no es amor, es repetición. Los signos narrativos de esta herida emocional son inconfundibles. La persona se obsesiona con detalles mínimos, analiza palabras, interpreta silencios, romantiza frialdades, relee conversaciones buscando señales que no existen, reescribe mentalmente escenas donde el otro actúa de forma diferente, se convence de que si espera lo suficiente, la puerta se abrirá. Empieza a sentir ansiedad por cosas pequeñas, una hora sin respuesta, un mensaje visto, una llamada pospuesta. El cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. El pulso acelera, el estómago se cierra, la mente se llena de escenarios imaginarios. Pero la realidad permanece igual. El otro no quiere. Y esa verdad, al no ser aceptada, se convierte en un veneno lento. Y esta dinámica, lejos de ser un asunto privado, se expande hacia lo social. La cultura alimenta esta ilusión constantemente. Novelas que glorifican la espera eterna, películas donde el amor imposible se convierte en destino, canciones que enseñan que el sufrimiento es sinónimo de profundidad emocional, familias que refuerzan la idea de que amar es insistir, que si te esfuerzas lo suficiente, cualquier amor puede funcionar. Esta narrativa colectiva crea un campo de distorsión afectiva donde el rechazo se interpreta como prueba de amor, donde la escasez se convierte en virtud, donde perseguir a quien no te quiere se presenta como un gesto noble, cuando en realidad es un síntoma de abandono emocional. Ante este laberinto psicológico, el protocolo de protección debe ser firme y urgente. El primer paso es desactivar la fantasía, aceptar que el otro no quiere y que nada lo cambiará, no por falta tuya, sino porque cada persona elige desde su propia historia. El segundo paso es observar la propia herida. ¿Por qué necesitas ese amor específico? ¿Qué parte de ti está intentando salvar? Y el tercer paso es la retirada estratégica, fría, clara, definitiva. No para castigar al otro, sino para recuperar tu alma. Porque permanecer en un lugar donde no te quieren es un acto de autoabandono, y retirarte es un acto de renacimiento. Y así llegamos al clímax filosófico. La sombra, que ha observado cada insistencia, cada lágrima, cada ilusión rota, se acerca y pronuncia su sentencia. No persigues al otro, persigues la versión de ti que crees que solo existe cuando alguien te elige. Esa frase cae como un trueno silencioso en el corazón, porque revela la verdad final. No se está buscando amor, se está buscando identidad. Hay un punto en la vida de quien ama lo inalcanzable,
en el que la realidad comienza a desmoronarse, no con un grito, sino con un susurro que dice, esto no es amor, pero el corazón, acostumbrado a perseguir sombras, se niega a escucharlo, porque cuando alguien se enamora de quien no lo quiere, no está buscando una relación, está buscando una reparación emocional que nunca llegará del otro. Esta es la parte más oscura de este patrón. La persona deja de ver a quien tiene enfrente y empieza a ver un símbolo, una promesa, una fantasía, una posible cura para su propio vacío. Y esa ilusión se vuelve tan poderosa que la mente prefiere sufrir antes que soltarla. La psicología del trauma explica que quienes buscan a quien no los quiere suelen haber aprendido, muy temprano en la vida, que el amor se gana, no se recibe, que el afecto es condicional, que la atención es premio, no derecho. La mente infantil, acostumbrada a perseguir la mirada de alguien emocionalmente ausente, crece con el impulso de intentar, insistir, demostrar. Y de adultos, ese impulso se transforma en una atracción inevitable hacia personas que repiten ese mismo patrón de inaccesibilidad. La neuropsicología confirma esto. El cerebro busca coherencia emocional, incluso cuando esa coherencia es dañina. Es decir, prefiere lo conocido antes que lo sano, prefiere lo doloroso antes que lo desconocido. Estudios de la Universidad de Toronto revelan que quienes tienden a enamorarse de personas emocionalmente indisponibles presentan una elevada actividad en la red por defecto del cerebro, especialmente en regiones asociadas con la fantasía y la idealización. El cerebro literalmente crea un personaje que no existe, una versión exagerada, amable, romántica del otro. Esa versión idealizada toma el control de la narrativa. No se ama al otro, se ama la historia mental que se creó sobre él. Y esa historia es mucho más fuerte que cualquier realidad objetiva. No importa cuántas señales el otro dé de que no siente lo mismo. La mente herida siempre las reinterpretará. Las tradiciones antiguas entendían este tipo de amor ilusorio como una pérdida de sí mismo. En el budismo se describe como apego a la ilusión luminosa, el deseo que se aferra a lo brillante, aunque sea irreal. En la filosofía estoica, Séneca advertía que amar a quien no te ama es dar la libertad del alma al verdugo equivocado. En la mitología hinduista se habla de los espejos rotos del deseo, amores que solo reflejan la necesidad interna de reparación. Todas estas historias coinciden en una verdad universal. El amor no correspondido no es un misterio, es un reflejo de una herida, y los signos narrativos de este patrón son devastadores. La persona se queda en relaciones donde no es elegida, justificando cada ausencia como estrés, cada frialdad como miedo al compromiso, cada rechazo como timidez. Se convierte en intérprete profesional de migajas emocionales. Vive pendiente del teléfono, del horario, de la última conexión, de la última excusa. Se convence de que el otro siente algo profundo, pero no sabe mostrarlo. Confunde inconsistencia con intensidad. Confunde frialdad con profundidad emocional. Y en el silencio, entre una atención mínima y otra, se destruye lentamente. Porque esperar amor de quien no quiere darte amor es una forma de autolesión emocional. Pero esta dinámica no afecta solo al individuo. Se transforma en una estructura social. La cultura moderna glorifica la toxicidad romántica. Las historias épicas ensalzan amores imposibles, relaciones tormentosas, sacrificios absurdos, esperas interminables. La idea de que si insistes lo conseguirás se filtra en todo. Películas, músicas, contos, consejos familiares. Se promueve la narrativa del amor redentor, donde una persona emocionalmente dañada será salvada por la insistencia del otro. Esta fantasía alimenta generaciones que creen que amar más fuerte es la solución, cuando, en realidad, amar más fuerte a alguien que no te quiere es justamente la raíz del problema. Y entonces llega el punto crítico, el quiebre interno, la fractura emocional que marca el inicio del despertar. Es cuando la persona, agotada, se ve en el espejo y no reconoce quién se ha convertido por perseguir un amor imposible. Es cuando se da cuenta de que ha puesto su vida en pausa esperando a alguien que nunca llegó. Es cuando entiende con dolor que mientras perseguía al otro, dejó de perseguirse a sí misma. La invisibilidad propia se vuelve evidente. El sacrificio, absurdo. La entrega, inútil. Y en ese instante, una pequeña chispa de rebeldía comienza a encenderse. Ahí entra el protocolo de protección. No un protocolo suave, sino uno brutal, firme, definitivo. La primera regla, reconocer la indiferencia como mensaje, no como desafío. La segunda, cortar el vínculo sin dramatismo, sin despedidas teatrales, sin recaídas. La tercera, reconstruir la autoestima desde lo básico, desde la presencia, desde el autoafecto. Y la cuarta, la más importante, prohibirse a sí mismo aceptar menos de lo que da. Es una retirada estratégica, pero también una declaración espiritual. No vuelvo a mendigar lo que doy. Y así llegamos al clímax filosófico.
La sombra, que ha observado todo este recorrido, se inclina y revela la sentencia final, suave como un eco y dura como una verdad antigua. No te rompió quien no te quiso. Te rompió haber creído que eso era amor. La frase queda suspendida en la mente como una herida que por fin empieza a cerrarse. Hay un punto en el que el amor no correspondido deja de ser dolor y se convierte en costumbre, una costumbre triste, silenciosa, corrosiva, como una lluvia fina que cae día tras día sobre la misma piedra hasta desgastarla por completo. La persona que se enamora siempre de quien no la quiere comienza a normalizar el sufrimiento, a considerar natural el esfuerzo unilateral, la espera interminable, la ansiedad disfrazada de esperanza. Y lo más perturbador es que, durante un tiempo, este ciclo se siente familiar, casi cómodo, porque la herida emocional, cuando no ha sido sanada, se convierte en hogar. Un hogar oscuro, lleno de ecos, pero hogar, al fin, ese es el núcleo oculto de esta psicología. No se está buscando amor, se está buscando coherencia con el propio dolor. La investigación psicológica confirma esta dinámica con una claridad inquietante. La Universidad de Harvard encontró que personas con historias de abandono afectivo experimentan una reacción fisiológica más intensa frente al rechazo que frente al cariño. Es decir, el cuerpo responde más a la falta que a la presencia. El dolor se vuelve estímulo, la incertidumbre se vuelve energía, y la mente, de forma inconsciente, busca relaciones que reproduzcan ese patrón. No por masoquismo, como muchos piensan, sino por programación emocional. La persona busca lo que conoce, incluso cuando eso le destruye. El cerebro repite lo familiar, no lo que sana. Los estudios en neuroquímica del apego muestran que el amor no correspondido produce una combinación de dopamina, cortisol y adrenalina, que resulta altamente adictiva. La ausencia repentina del otro activa el mismo circuito que se enciende cuando un adicto pierde acceso a su sustancia. Es por eso que la persona se aferra, insiste, vuelve, se humilla, perdona, reintenta. No está eligiendo desde la razón, está reaccionando desde la química del vacío. Esa bioquímica crea una narrativa interna peligrosa. Si me esfuerzo, lo lograré. Pero la verdad es que nadie logra un amor que el otro no siente. Las tradiciones antiguas también advertían sobre este fenómeno. En el budismo se describe como la rueda del deseo insatisfecho, una trampa donde el sujeto persigue algo que siempre se aleja. En el taoísmo se habla de la caza del viento, correr detrás de algo que jamás será atrapado. En la filosofía sufí, este amor unilateral es una forma de idolatría del otro, un acto en el que la persona entrega su alma a alguien incapaz de sostenerla. Y en la mitología griega, el mito de Orfeo y Eurídice se interpreta a menudo como una metáfora de esta misma búsqueda imposible. Mirar hacia atrás buscando lo que ya no está, solo para perderlo una vez más. Todas estas historias señalan lo mismo. Perseguir lo imposible destruye más que cualquier rechazo. Los signos narrativos de esta fase son intensos y tristes. La persona se acostumbra a ser la opción secundaria. Se convence de que recibir migajas es normal. Se adapta a una relación que no es relación, a un vínculo que no existe, a una ilusión que consume energía vital. Habla del otro como si hubiera un nosotros, cuando en realidad solo existe un yo esperando. Va reduciendo sus expectativas, adaptándose a la indiferencia. Se vuelve experta en excusar lo inexcusable. Está ocupado, tiene miedo, es complicado, un día se dará cuenta. Se aferra a promesas que nunca fueron hechas, a señales que nunca existieron, a esperanzas que solo viven en su mente. La ausencia del otro se convierte en su compañía diaria. Pero este patrón no queda encerrado en la vida amorosa. Se filtra en todos los demás vínculos. La persona que ama a quien no la quiere suele convertirse también en la que sostiene relaciones unilaterales con amigos, familia, colegas. Aprende a dar sin recibir. Aprende a escuchar sin ser escuchada. Aprende a cargar sin ser apoyada. Y el mundo, al ver su generosidad silenciosa, se aprovecha, porque quien no se elige a sí mismo se convierte, inevitablemente, en el recurso emocional de los demás. La persona queda atrapada en una red de vínculos donde todos toman, pero nadie devuelve, y esa dinámica solo refuerza la herida original. No soy suficiente para que alguien me elija. Es aquí donde el protocolo de protección se vuelve decisivo. Es un acto de reconstrucción interna. El primer paso es romper la narrativa romántica, aceptar que no hay destino, no hay señal divina, no hay amor difícil, solo hay alguien que no te quiere. El segundo paso es volver la mirada hacia adentro y preguntarse, ¿dónde aprendí que el amor debe doler? Esa pregunta abre una grieta en la programación emocional. Y el tercer paso, el más difícil y valiente, es la retirada estratégica. No alejarse solo del otro, sino de todo aquello que alimenta la herida. La esperanza irracional, las fantasías, las interpretaciones, las excusas. La retirada no es abandono, es supervivencia emocional. Y así llegamos al clímax filosófico.
La sombra, esa presencia silenciosa que ha observado cada espera, cada lágrima, cada recaída, finalmente habla. Su voz no es suave ni cruel, es inevitable. Tú no sufres porque no te quieren, sufres porque no te eliges. La frase golpea como una verdad enterrada por años, porque revela lo esencial. El corazón nunca estuvo roto por el otro, sino por la costumbre de ponerse siempre en último lugar. Hay un momento en el viaje emocional de quien persigue lo imposible en que todo se detiene, no por decisión, sino por agotamiento. Es como si el alma, cansada de tanto correr detrás de alguien que nunca mira hacia atrás, simplemente dejara caer los brazos. Y en ese instante de silencio aparece una sensación extraña, casi desconocida, la sensación de vacío, un vacío que no proviene del otro, sino de uno mismo, porque la verdad más oscura de este patrón es que, al perseguir a quien no te quiere, vas perdiendo partes de ti, pedazo por pedazo, grito por grito ahogado, esperanza por esperanza. La persona que sufre por amor no correspondido no solo pierde al otro, se pierde a sí misma en el proceso. La psicología profunda lo llama desvanecimiento del yo afectivo, un fenómeno en el que la identidad empieza a moldearse en función del amor que no llega. La persona se pregunta constantemente qué debe cambiar para ser elegida, qué debe mejorar, qué debe ocultar. Ajusta su personalidad como quien intenta encajar en una cerradura que nunca fue hecha para ella. Investigaciones de la Universidad de Londres muestran que quienes permanecen durante mucho tiempo persiguiendo vínculos no recíprocos presentan una disminución drástica en la autopercepción positiva. Es como si el cerebro, cansado de intentar ser suficiente para alguien emocionalmente inaccesible, comenzara a creer que no es suficiente para nadie. La neurociencia revela algo aún más profundo. El desamor unilateral produce una respuesta similar al duelo, pero sin cierre. La persona siente pérdida sin haber tenido nunca realmente algo que perder. Es un luto sin cuerpo, una despedida sin historia. Las regiones del cerebro asociadas con el apego se activan cada vez que el otro aparece y luego colapsan cuando desaparece. Este vaivén crea un estado emocional llamado intermitencia traumática, donde la psique oscila entre esperanza irracional y dolor absoluto. No se trata de amor, sino de abstinencia emocional. La persona no añora al otro, añora la química que su ausencia provoca. Las tradiciones antiguas describían esta fase como un descenso a la propia sombra. En el budismo se llama el valle del ego dividido, cuando el ser humano se enfrenta a la parte de sí mismo que busca amor donde nunca lo habrá. En la filosofía hermética se representa como un espejo oscuro que devuelve una imagen distorsionada, señalando todas las partes que fueron entregadas al otro sin conciencia. En la mitología nórdica, este estado se asocia a la figura del guerrero que, tras perseguir una batalla imposible, se queda solo en el campo vacío, observando el eco de su propia obsesión. Todas estas imágenes señalaban lo mismo. La pérdida más cruel no ocurre cuando alguien no te quiere. Ocurre cuando tú mismo te abandonas para ser querido. Los signos narrativos de este punto son intensos, casi cinematográficos. La persona empieza a sentir que su vida gira alrededor de un centro emocional que no existe, que su día depende de señales mínimas del otro, que su autoestima se derrumba en cada silencio. Empieza a sentir cansancio, no físico, sino existencial. Una tristeza que no se llora, sino que se instala. Una ansiedad que no grita, sino que consume. Comienza a notar que ha dejado de cuidarse, de soñar, de buscar, de crecer. El mundo interior se vuelve un cuarto oscuro donde el único rayo de luz es la esperanza absurda de que el otro cambie. Y esa luz, cuando se observa de cerca, no ilumina, quema. Pero este punto de ruptura no es solo un final, también es un portal, porque cuando la persona ve con claridad, cruda, dolorosa, innegable, que no hay nada más que hacer, algo empieza a transformarse. A veces es un pensamiento pequeño, a veces una incomodidad profunda, a veces un despertar repentino. Es la percepción de que el amor que se busca afuera nunca podrá compensar el amor que falta adentro. Y en ese instante, el alma comienza su movimiento más sagrado, el regreso a sí misma, a su voz, a su dignidad, a su luz. Y es aquí donde entra el protocolo final de protección. Un protocolo que no es estrategia, sino renacimiento. La primera fase es reconocer la herida, admitir que no dolió la ausencia del otro, sino la ausencia de uno mismo en la propia vida. La segunda es reconstruir límites, dejar claro, interna y externamente, que el corazón ya no es terreno para quien no sabe habitarlo. La tercera es cortar el vínculo, no con rabia, sino con conciencia, no con deseo de ser visto, sino con deseo de dejar de desaparecer. Y la cuarta, la más profunda, es redirigir el amor que antes era ofrecido al vacío hacia la propia alma. Y entonces llega el clímax filosófico. La sombra, que te ha acompañado en silencio por cada humillación emocional, por cada espera inútil, por cada ilusión inventada, se acerca una última vez.
no para advertirte, no para juzgarte, sino para revelar lo que siempre estuvo oculto. Su voz es lenta, profunda, inevitable. El verdadero abandono no es que el otro no te quiera. El verdadero abandono es que tú dejaste de quererte intentando que él lo hiciera. La frase no golpea, despierta, no destruye, libera. Porque ahí, en esa revelación final, el ciclo se rompe y la persona que antes perseguía comienza por primera vez a volver a sí misma.